Un timbre, un tono, una idea, una persona, una voz. Soy yo. Eres tú. Voz Media Network. Los conceptos emitidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus comentaristas. A esta hora. Buenas noches, bienvenidos a esta hora con Otniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a los que nos siguen a través de la nitidez y la magia del canal 85 de Claro y 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Gracias a los que están en el canal de YouTube, Voz Media Network, y opinan allí, y algunos están a favor, otros no están de acuerdo, pero esa es la dinámica de la democracia. Gracias a los que se suscriben a mi canal personal de YouTube, De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal que hemos creado con el fin de colocar entrevistas, comentarios y análisis que hacemos todas las noches aquí por el canal 16 del cable de Altiz, 18 del cable de Claro, 85 del cable de Claro y 85 del cable de Win Telecom. Aquí estamos en esta noche con todo menos con miedo. Y yo debería iniciar el programa la noche de hoy diciendo: crónica de una libertad anunciada. Asimismo, tal cual lo habíamos dicho durante muchísimo tiempo, tal cual lo habíamos vaticinado por muchísimo tiempo, esta madrugada, el juez que estaba conociendo el caso del ex procurador, el juez Amaury Martínez, ordenó el cese de la prisión del ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Y a pesar de que los miembros del Ministerio Público, los fiscales compuestos por Jenny Berenice, por el señor Camacho, por la magistrada Mirna, dijeron y alegaron muchísimas cosas, en términos de imagen de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, la imagen que nos da el día de hoy es que se ha caído. Miren, el anhelo central del pueblo dominicano en las elecciones del año 2020 era el fin de la impunidad y el fin de la corrupción. La gente luchó militantemente y fue a las calles a través de dos movimientos. Uno se llamaba Marcha Verde. Hubo muchísimas especulaciones del financiamiento, de dónde venía Marcha Verde, de qué quería, pero había un objetivo fundamental. La clase media y los ciudadanos estaban hartos de que políticos y empresarios corruptos se llevaran los recursos del Estado, mientras la población en general cada día era más pobre. Y por eso quería que hubiese una lucha contra la corrupción. Pero también la gente se había constituido en guardián contra la impunidad, porque desde la fundación de la vida republicana, en 1844, aquí en República Dominicana han robado mucho. Parecería que cada gobierno tiene un ladrón, tiene un delincuente favorito, o hasta tiene presidentes favoritos que llegan y asaltan el Estado Dominicano.
Y pasan los años, bajan del poder y uno se lo encuentra en cualquier restaurante, en cualquier complejo de lujo, ve a sus hijos, a sus nietos, a sus familiares, a sus allegados, a sus amigos, exhibiendo fortunas que trabajando no la consiguieron. Y por tanto, ese movimiento de Marcha Verde también tenía la finalidad de luchar contra la impunidad. Aquellos que habían robado y sin embargo andaban libres y disfrutando de los cuartos. La gente votó por eso en el año 2020. Luis Abinader, que había sido ya candidato, empezó su proceso en el año 2012 siendo candidato vicepresidencial del señor Hipólito Mejía. Durante toda la campaña vendió algo, tanto en el año 2012, en el 2015 que le tocó ya ser candidato a la presidencia por el recién formado PRM, y en el 2020 ya un político un poquito más veterano hablaba de lo mismo, del cambio. Si usted escucha el himno del Partido Revolucionario Moderno, la constitución de ese partido o la razón de ser de ese partido en parte tiene que ver contra la lucha de la corrupción y de la impunidad. Pero han pasado 2 años y casi 6 meses desde que llegaron al gobierno y a uno no se le olvida aquel 16 de agosto del 2020 cuando Luis tomó posesión, que el primer decreto que emitió tenía la finalidad de que dos mujeres, una que había sido maltratada precisamente por quien salió en libertad o quien sale en libertad ahora, Jean Alain Rodríguez, y otra que había sido una luchadora constante contra políticos corruptos y empresarios, Jenny Berenice. Miriam Germán y Jenny Berenice, Luis le entregó la facultad de luchar sin que nadie se metiera contra los corruptos de la República Dominicana y de llevarlos hasta la cárcel. Y ellas empezaron, junto con un equipo, a tratar de fraguar ese trabajo. Y las primeras señales que se dieron desde el Estado Dominicano, sobre todo desde la Procuraduría General de la República, a la sociedad le comenzó a gustar. Vimos que algunos de los que a voz populi se decía que eran corruptos fueron arrestados, algunos, muy pocos. Allí vimos al ex Procurador General de la República, allí vimos al hermano del perínclito varón de San Cristóbal, ¿cómo se llama?, de Arroyo Cano, Danilo Medina, el señor Alexis Medina. Vimos a Francisco Pagán, que está colaborando con la Procuraduría, y a otros más. Pero a medida que iban pasando los días, nos dimos cuenta de que se iban flexibilizando o de que la lucha que había iniciado de forma tan campal y tan fuerte se fue relajando. Entonces, uno se preguntaba, por ejemplo, ¿dónde estaban los principales responsables de los hechos de corrupción en el gobierno pasado? Porque hablar de que algunos se robaron 100 o 50, 80 millones, como es el caso de Pagán, a pesar de que es mucho dinero, pero rápidamente uno podía darse cuenta de que habían casos mucho más grandes. Por ejemplo, yo le citaba ayer en el programa de radio Tu Voz al Mediodía que hacemos junto con nuestro compañero Guido Gómez Mazara, el caso de la construcción del Hospital Luis Eduardo Aybar, de la Ciudad Universitaria. Ese es un caso interesante, es un caso para un récord Guinness. El expediente empezó, o en la construcción de ese hospital empezó entre 1.500 millones de pesos para la remodelación. Pocos días después piden una adenda ilegal porque la ley dice que cuando usted va a aumentar el presupuesto solo puede ser el 25% del monto presupuestado.
De 3.500 millones de pesos lo llevaron a 7.000 y tantos millones de pesos. Cuando supuestamente el hospital estaba en un 85% de realizado, llevaron el presupuesto a 14.000 millones de pesos. O sea, ese hospital terminará costando más que la línea 1 del metro, más de 300 millones de dólares. Pero no es que costó eso. ¿Cuánto se han robado de ese hospital? ¿Cuánto salió ahí para las campañas del PLD? A propósito de que Pagán en su testimonio dijo que un famoso empresario le entregó o le fue a entregar un dinero para la campaña del PLD. O a devolverle de una transacción que se había hecho ahí. La gente se pregunta dónde estaban los casos sonoros, como por ejemplo el del ministro administrativo de la presidencia, el señor José Ramón Peralta. No solo por el desempeño del Ministerio Administrativo de la Presidencia, que Paliza nunca ha dicho lo que encontró ahí. Parece que le comieron la lengua a los ratones. No. ¿Y qué tal de los 61.000 millones de la visita sorpresa? ¿Y qué tal de los permisos que se daban desde el Ministerio de Agricultura? Hay un ministro de Agricultura que confesó que la destitución de él se produjo porque José Ramón le llevó 19 permisos para sus compañías, para aprobarlo el mismo día a todos, siendo ministro administrativo, y el señor ministro de Agricultura le dijo que eso no se podía. Ese mismo día Danilo lo destituyó. Porque es que la corrupción iba de arriba hacia abajo. Y como a través de los días vimos que se estaba relajando el tema del ataque a la corrupción, yo decía, parece que al final esto es simple politiquería. No solo no se atacaron los casos que estaban pendientes, sino que además los que supuestamente llevaron y que eran la bandera de la lucha contra la corrupción y que colocó a Miriam como la figura más cimera del país en un momento, en todas las encuestas ya salía más popular que todo el mundo, se cayó. Y se cayó porque cada expediente que era llevado al Poder Judicial, a donde los jueces decían, es que todo no tiene sustento. Parece que todas las denuncias que se hacían en la campaña eran sin sustento. Por eso fue que hace pocos días un político, bandido, dicho sea de paso, del PLD, Temístocles Montaz, dijo que en el PLD no había corruptos, que no había ricos, que ellos no se habían robado nada, porque ¿dónde estaban los expedientes de corrupción? Y no es mentira, aunque en ese momento la sociedad se enojó entendiendo que este tipo se estaba burlando de nosotros, pero los hechos reales son esos. ¿Dónde están los expedientes de corrupción? Lo que pasó ayer con Jean Alain Rodríguez envía una señal demoledora de cómo no se ha estado haciendo lo que se esperaba, de cómo la lucha contra la corrupción ha sido un simple relajo. Jenny me puede decir, Wilson Camacho, que eso no implica nada, que le varían la... Señores, cuando un proceso judicial a un encartado, y aquí pueden llamarme todos los abogados, dándome los tecnicismos, que sí, que cuando llegan los 18 meses ya toca mandarlo para su casa, y yo le pregunto, ¿cuánta gente en el sistema carcelario dominicano está preso y no ha encontrado ese bajadero? ¿Quién me saca a mí y me dice que todos los procesos que se han dado en los últimos meses y que han llevado a que los principales imputados vayan para su casa no se han politizado? No está la política detrás. Y todo empezó en aquella reunión que se dio en Los Mogotes entre el expresidente Hipólito Mejía, Francisco Javier García y Monchi Fadul y otros más que estaban ahí. Dije, ese es el principio del fin de la lucha contra la corrupción. Ese es el principio del fin de todo lo que se ha hablado, que se ha hecho desde la Procuraduría.
Esa es la relajación de los procesos judiciales, mírelo ahí. Ayer, el abogado de Jean Alain, el doctor Balcácer, Carlos Balcácer, dio unas declaraciones. Yo no sé, Alex, tenemos las imágenes ahí de Carlos Balcácer listas, para que ustedes escuchen al doctor Balcácer dando sus análisis acerca de lo que sucedió con su cliente el día de ayer, pero ante todo, demostrando que todo el aparataje que se hizo en pocos días se va a caer. Vamos a ver al doctor Balcácer. No contara con el arresto domiciliario, que es una forma también, como su nombre lo indica, de arresto. Sin embargo, lo importante en estos momentos es que Jean se despide de Najayo, se despide del gasto, se despide de 2 días o 3 solamente de tomadura de sol a la semana, se despide de una deficitaria alimentación, se despide de una conculcación de derechos, se despide de grandes 4 paredes durante 1 año y medio. Doctor, ¿cuánto? Y decíamos que esto se resolvía era peleando, y el tiempo nos dio la razón. ¿Cuántos días pudiera tomarse los trámites para ya salir de la prisión? Sí, eso tendría efectividad de aquí al lunes a más tardar. Buenas noches. Gracias, Balcácer. Se va para su casa, Jean Alain. ¿De qué sirvió todo el aparataje y todo el bulto que hicimos en estos 2 años y medio? ¿De qué sirvió agarrarlo en el aeropuerto, hacer todo ese show? Si al final, mire lo que pasó. Ojalá, como dice Jenny, ojalá y se pueda llegar a una conclusión en este proceso. Ellos dicen que tienen un expediente sólido. Ojalá. Yo tengo ya mis dudas. Porque no es normal que todos los imputados, todos, estén fuera. Todos. Hasta los de esta administración, el de la Operación 13, el que era director de la lotería, lo liberaron. Toditos están presos, ya no hay nadie ya. Pero yo le pregunto a ustedes, ok, yo no quiero que nadie esté preso, pero yo digo, ¿y dónde están los recursos que supuestamente se habían robado? Tampoco. Ni preso ni cuarto. Entonces la justicia ha sido simplemente una marioneta de los políticos. Ha sido una marioneta para jugar con los dominicanos, para que creyeran. Y vendiendo esa vaina en los anuncios de que la lucha contra eso era un bulto, toda esa vaina. El tiempo, que es el mejor aliado de cualquier persona, ha demostrado que no había nada. Y el caso de Jean Alain es peor porque retrata que a pesar de que la procuradora se inhibió entre comillas, refleja el odio y cómo personalizaron ese caso. Jean Alain no es santo de mi devoción, debo decir. Y es un demonio pintado ahora de santico, porque claro, le metieron 18 meses en la costilla en la prisión, ahora él es un santico. Pero yo les decía a ustedes, yo no sé si ustedes lo recuerdan, cuando empezó todo este proceso, yo les decía, señores, ojalá y no le aprieten tanto la tuerca a ese personaje que ahorita lo conviertan en una figura nacional. Se lo estoy diciendo hoy. Ojalá y no personalicen tanto el caso que ahorita, producto del marketing político, hasta lo conviertan en una persona potable para aspirar a lo que sea. La lucha contra la corrupción
la famosa lucha contra la impunidad ha caído bajo. Y yo pienso que a partir de anoche, los que se consideren ser personas honorables y serias del Ministerio Público deberían renunciar. Deberían renunciar para que la clase política y la clase empresarial corrupta no siga jugando con ustedes. Hay miembros del Ministerio Público que le están haciendo el juego a los corruptos del pasado y del presente, que están jugando con la calle asfaltada de los pobres, que están jugando con el agua potable de ustedes, que están jugando con la comida barata de ustedes, que están jugando con las butacas de los niños nuestros, que están jugando con el sistema, con la seguridad ciudadana. Porque cada vez que ese dinero se lo roban, cada vez que cogemos prestado para que un político se robe el dinero, se lo regale a un empresario, y que luego obligamos a latigazo al pueblo a que pague, es una de las maneras de cogernos de pendejo a nosotros. Por ahí anda el anuncio de la Dirección General de Impuestos Internos. Hay que renovar el marbete. El pobre que no renove su marbete, le retienen hasta su carro, le ponen una multa, el AME comienza a joder con el pobre. Mientras los ricos se han robado miles de millones de pesos en conchupancia, clase política y clase empresarial, y se tapan. Mientras tenemos una clase votante indolente, que la mitad hay que pagarle para que voten y a la otra mitad no le importa, no se levante ese día. Entonces a los que le pagan por su voto, eso votan por lo que tienen cuarto, los que le compran el voto, los que se han robado el dinero, los que vienen con dinero del narcotráfico y de muchísimas situaciones de corrupción, y una de las formas de lavarlo es comprándole el voto a la gente. 500 pesos, una Jumbo y un picapollo. Y 4 años para que se sigan haciendo negocios y se tape la realidad. ¡Qué circo! ¡Qué circo! ¡Qué decepción! ¿Saben qué es lo peor? Que nosotros hemos permitido que los colores de los partidos dividan a la sociedad dominicana. En vez de tener un objetivo común, que es el bienestar, usted puede simpatizar por un partido, pero usted no puede cegarse por eso. Yo puedo ser del PLD, yo puedo ser del PRM, yo puedo ser de la Fuerza del Pueblo, yo puedo ser del PRD, yo puedo ser de la Fuerza Nacional Progresista, yo puedo ser del BIS de Peñaguaba, pero a mí no me puede cegar, a mí no me puede tapar los ojos porque mi partido esté gobernando o porque yo esté en la oposición de los problemas que vive esta sociedad. De que esta sociedad en los últimos 50 años ha ido en retroceso. Solo mire que nosotros estamos pagando solo de los intereses de la deuda, no la deuda, no, los intereses de la deuda, de lo que se coge prestado aquí todos los días en el Congreso. Nosotros estamos pagando el 3.5% del Producto Interno Bruto. Solo de intereses nosotros estamos pagando lo mismo que se destina para educación. Y no debería eso sacudir a esta sociedad. Que aquí lo que estamos es en chercha de farandulero y en estupideces, en vez de atender los temas fundamentales que nos agravan. O se acabó la delincuencia, se acabó el hambre, se acabaron los problemas de energía eléctrica, ya todo el país está asfaltado, ¿se acabó eso? No. Y los políticos juegan, miren, como una marioneta, como un muñeco, lo ponen a hablar, bla, bla, bla. Usan diferentes marionetas. Hace unos meses usaban una marioneta que se llamaba Mantequilla. ¿Ustedes no se acuerdan? Y aquí la gente vivía hablando de eso 24 horas, como que eso era un tema importante. Y aquí no hay autoridades que resuelvan ese tema. ¿Pero qué estaban tapando? Muchísimas otras cosas que se estaban dando detrás.
mientras el pueblo bruto estaba atendiendo a mantequilla. ¿Cuántas cosas no se hicieron bajo el alegato de la supuesta lucha contra la corrupción y la impunidad? ¿Cuántas cosas no se han tapado? Yo decía la semana pasada que era vergonzoso cómo desde la Cámara de Diputados los supuestos representantes de nosotros cogían préstamos al por mayor y al detalle sin ni siquiera leer los contratos de esos préstamos. Miles de millones de dólares tomados prestados. ¿Para qué? Muchas ocasiones para robárselo, para dárselo a los ricos o para subsidiar a los ricos. Mientras el pobre pueblo pendejo dominicano le siguen cobrando hasta la respiración. ¿Y entonces? ¿De quién es eso culpa? Suya, mía. Que en una supuesta democracia no hemos hecho valer nuestros derechos. Y votamos por lo mismo. Decía un amigo mío que este es el único país donde los pobres votan por ricos y donde los prietos votan por blancos. Así mismo. En un proceso de anarquización y de retraso de esta sociedad. Mientras tanto, seguimos lidiando con los mismos problemas por lo que ajusticiamos a Trujillo. Los políticos siguen bebiendo vino, whisky, con muchachitas, los hijos estudiando en el extranjero, con cuenta en el extranjero, con apartamentos en el extranjero, haciendo más ricos a los industriales y a otros a costilla suya, a costilla mía. Ya es tiempo de despertar. Está bueno. Vamos a la pausa. Volvemos en breve en A Esta Hora con Obniel Ramírez. A esta hora. Sí, sabemos lo difícil que es manejar un centro educativo y administrarlo con las herramientas inadecuadas puede traerte cientos de inconvenientes. Lidiar con admisiones, finanzas, calificaciones, registros y avisos suena como una tarea complicada. Sin embargo, todo esto y más puedes resolverlo de forma sencilla y rápida gracias a SAS. Con SAS, todas tus operaciones educativas y administrativas se vuelven más rápidas, eficientes y seguras. Conecta a tus docentes, personal administrativo, padres y estudiantes en una sola plataforma y gestiona todos sus procesos de forma ágil y automatizada. Cualquier persona puede manejar la plataforma gracias a su diseño amigable e intuitivo. Y si necesitas ayuda, cuentas con un equipo de soporte especializado en tecnología y educación. Que la dinámica del Ministerio de Educación no sea una preocupación para ti. SAS está diseñado para escalar y evolucionar junto al Sistema Educativo Nacional. Un sistema de gestión académica para una nueva generación. Al fin de cuentas, de eso se trata, de dedicarse a enseñar. El resto, déjaselo a SAS. ¿Listos para empezar? La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Las informaciones más relevantes en los Estados Unidos y el mundo. Estados Unidos. Por la frontera de Canadá. En el documento del secretario. En El Mundo al Día. Informaciones. Hasta 1,000 migrantes. Entrevistas. De alguna manera dar una apertura. Reportajes. Se ha hecho en la historia del país. En vivo desde Washington para todo el planeta. El Mundo al Día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network. En mi Cristo yo todo lo puedo. Conciertos. Videoclips. Prometo devolverte tu voz. Dime por qué si me amas.
Nuevecito de cajeta, de cajeta, de cajeta, de cajeta. Que ya estoy completo, que pleno me siento. Con los artistas más sonados del planeta. Que hay una fiesta para allá hoy. Pásala bien, de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Voz Music. Cuando me llamo, Vívelo por Voz Media Network. ay, para allá voy. Ay. Análisis, Bienvenidos a Foro de la Voz de América. Pero sí estábamos también muy involucrados. De una forma profesional. debate. Un poquito de hipocresía. Están criticando. Te llevamos el punto de encuentro perfecto junto a expertos de toda Latinoamérica. ¿Creen ustedes en Amnistía Internacional? No hay que adivinar. Contenía riesgos. Foro Interamericano. Actualiza tu visión del mundo. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche. Vívelo por Voz Media Network. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. A esta hora. Gracias por continuar en A Esta Hora con Obniel Ramírez. Recuerde conectarse a nuestro canal de YouTube Voz Media Network, el institucional, y por supuesto a nuestro canal de YouTube de Primera Mano RD. Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche, estamos aquí por el canal 16 del cable de Altiz, por el canal 18 del cable de Claro y por el canal 85 del cable de Claro y el 85 de Win Telecom. A esta hora, con Obniel Ramírez. Por cierto, antes de entrar en el segundo tema, me llamó mucho la atención para que ustedes vean lo que tratábamos ayer acerca de la prensa y de cómo los periodistas están al servicio de todos estos sinvergüenzas políticos. El garante del ex procurador general de la República, el que le sirvió de garante, fue el comunicador Julito Jacín. Para que ustedes vean, yo le decía ayer en el programa, búsquelo en el canal de YouTube de Primera Mano RD, yo le decía que el problema de los dominicanos es que teníamos políticos inservibles, votantes que eran indolentes porque votaban por 500 pesos, por una Jumbo y por un picapollo, y votantes que no votaban porque tampoco le importaba el país, pero que aparte de eso teníamos una prensa comprometida con todos estos estamentos de corrupción. Ahí es donde está el problema. Por eso es que ahora el garante de Jean Alain es Julito Jacín. No más palabras, magistrado, como dirían los jueces. Miren, el futuro de la República Dominicana luce sombrío. Y digo que luce sombrío porque no hay, pero le han hecho la vida imposible, pero aparentemente no hay un candidato en el horizonte que represente los intereses del pueblo dominicano. Parecería que todos los candidatos tienen algún nivel de compromiso. Parecería que todos los candidatos tienen algún acuerdo, alguna diablura, alguna conexión, algún vaso comunicante que les permite hacer y deshacer. Y yo, preocupado por lo que ha estado pasando y que hemos visto recientemente con todos estos desmadres del Ministerio Público y todas estas vagabunderías que le han hecho, yo me preguntaba y decía, caramba, pero ¿y qué nos queda en el futuro? Y me puse a hacer esta listica así, de algunos que se venden con perfiles políticos, con perfiles presidenciales, pero que al final tienen tantos compromisos con los mismos sectores que usted dice, pero estamos apostando a lo mismo, es la misma vaina. Y yo comencé a escribir nombres así, el primero que puse fue David Collado.
David Collado fue alcalde del Distrito Nacional, fue diputado primero, después ganó de forma dramática la alcaldía del distrito porque sectores empresariales y políticos se pusieron de acuerdo para ponerlo a él. Acuérdense aquel fraude que le hicieron al exalcalde Roberto Salcedo, que es otro vividorazo, pero bien, que una cúpula, una parte importante de la cúpula de su partido, del PLD, encabezado por Danilo, se puso de acuerdo con lo mismo del otro lado, con lo mismo que él se ha estado reuniendo y que lo van a ver cómo se siente, para quitar a Roberto, para que el mismo PLD traicionara a Roberto y una parte del sector empresarial le metiera todos los cuartos a David, como él se vendió el emprendedor. A ese muchacho, al señor Collado, que no es ningún muchacho, el señor Collado ha estado apareciendo en unas encuestas que grupos interesados han estado haciendo y que son los dueños de la misma encuestadora. Trajeron unos mexicanos y lo pusieron a que realizaran unas encuestas que ellos hacen en un cuarto frío y la publican en un medio que es de los mismos jefes y de los mismos en llave de Collado. Por eso no es de extrañar que en las encuestas de ellos, en el imaginario de ellos, Collado salga como una de las figuras más importantes. Eso, más el gran presupuesto del Ministerio de Turismo utilizado en la promoción de la personalidad de este muchacho, son algunos de los elementos que uno va viendo. A mí me dicen que David se ha estado juntando mucho con Danilo también. Parece que Danilo no solo es en llave de Hipólitón, sino que también es amigo de David. Vaya usted a ver, parece que la amistad que vino desde la alcaldía cuando traicionaron a Roberto se ha mantenido para proyectos futuros. Ahora, si David Collado, si se cae una viga y algún día llegara a la presidencia, ¿representaría cambiar los problemas que tiene la sociedad dominicana? No. Representa a los mismos sectores que han actuado en contubernio para destruir esta sociedad. Bueno, el señor Collado, que actualmente es ministro de Turismo, llegó a esa institución y a pesar de que había corrupción al por mayor y al detalle de la pasada gestión, él dijo, no dijo ni esta boca es mía. Al contrario, se quedó callado. Comenzó a hablar de la publicidad en el exterior, que esto, y que se ahorró 700 millones. Si se lo ahorró era porque se lo estaban robando, porque lo estaban despilfarrando, porque estaba llegando a manos. De hecho, amigos míos, si se investigara la publicidad que se ha colocado en el exterior del 2004 a la fecha del Ministerio de Turismo, miren, tendríamos nuevos presos en otro país, porque aquí no funciona eso. Pero si la justicia funcionara, si el Ministerio Público funcionara y se investigara eso, prepárense. Eso es el señor David Collado, el señor Abel Martínez. Miren, Abel Martínez, que es un político viejo y nuevo, como yo digo, porque Abel Martínez, a pesar de que lo han querido vender como una nueva opción, ya Abel lo conocemos porque fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados, alcalde en 2 ocasiones. Nosotros conocemos a Abel. Abel tiene muchos lastres detrás, muchas colas. La primera cola que tiene detrás es el propio partido en el que milita. Y no el partido, sino a la cúpula que él pertenece, porque esa cúpula, que era la que tenía el control del país, llamado comité político, él es miembro desde hace mucho tiempo de esa cúpula. O sea, que si hay detalles de culpabilidad por las ejecutorias de esa cúpula administrando este país, Abel tiene también.
Abel fue presidente de la Cámara de Diputados cuando se aprobaron los proyectos más onerosos y corruptos que ha habido en este país. Y Abel, que era muy conocido por la efusividad con que decía, voten, 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 honorable, voten, 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 poniéndole ¿cómo se llama? Un cohete por allí mismo a los diputados para que votaran sin ni siquiera leer o ponderar las piezas, sobre todo los préstamos que se hacían. Entonces yo digo que así como David Collado representa la misma vaina, Abel Martínez representa lo mismo. Lo mismo. Esos son solo dos de los candidatos o de los que promueven como candidatos. Si yo le digo Paliza, Paliza hasta se desinfló en el camino. Ya Paliza yo ni lo menciono. El discurso que tenía aguerrido cuando era diputado, el discurso que tenía cuando era senador, se cayó desde que llegó al Ministerio Administrativo de la Presidencia. Yo no sé qué es lo que tiene ese ministerio que el que llega ahí, mire. Es más, el otro día estaba usando hasta los métodos de José Ramón con las encuestas, hablando todos los días de las encuestas, de cómo salía valorado Luis. Yo decía, pero bueno, acá es el puesto que vuelve a la gente loca. Paliza, Palicita, que era supuestamente presidenciable. Ese se guayó antes de llegar. Faride, la senadora del distrito. La senadora del distrito, Faride, cuando era diputada, era un gallito de pelea. Hablando de los préstamos, hablando de que el PLD se había robado el país, hablando muchísima vaina. Sobre el tema de los préstamos, cuando llegó al Senado, a ella la pusieron a dirigir la Comisión de Hacienda. Fue hasta una vaina que le echaron. La Comisión de Hacienda es la que conoce los préstamos, la que aprueba o desaprueba los préstamos. No ha habido un préstamo que Faride diga no a ese préstamo. Todo lo que esa muchacha decía en el proceso de campaña se le olvidó desde que llegó a esa posición. O sea que su discurso era un discurso de bulto. Llegamos a este punto y la señora senadora del distrito ha demostrado que todo lo que habló era simple demagogia, barata de hecho. Se ha cogido todos los cuartos del mundo y ella no ha dicho esta boca es mía. La que era una postulante contra los préstamos. Ahora es ella que lo aprueba. Imagínense, vamos a tener una candidata presidencial así. Y sobre el tema de la corrupción que ella vivía hablando que el PLD se robó este país, mire Faride, no hable mucho de eso. Ya ella no habla de eso, porque a ella le han soplado de algunos de sus compañeros. Yo conozco funcionarios de este gobierno que se han comprado terrenos en casa de campo, por ejemplo, apartamentos de lujo, helicópteros, funcionarios y ayudantes. ¿Usted se imagina eso? ¿Y cómo una gente logra de no tener nada, de ser un jodido, a tener villa, apartamento, terrenos súper carísimos? O sea, el funcionario que da 3 millones de dólares por un apartamento, 2 millones de dólares por un terreno en casa de campo, está fondeado de cuarto. Está fondeado de cuarto. Los dolores de cabeza que van a venir cuando termine este gobierno, usted verá. Sea que termine ahora en el 24, sea que duren 4 años más. Si duran 4 años va a ser peor. Porque van a entender que tienen una licencia para seguir dándole. La senadora del distrito, la señora Faride, también está tachada. ¿Qué pasó? Señores,
Si quieres conocer a Ricardito, dale un carguito. Toda esa gente que se cansó de postular, de hacer discursos, de hablar vainas, porque entendían que detrás de eso estaba su futuro presidencial, al final se han jodido. Es para que ustedes vayan entendiendo los procesos. Al final, y cogí esos 4, pudiese buscar más. Usted agarra a Collado, a Abel Martínez, a Paliza, a Faride, y lo pone a todo en una licuadora y no le da un político. Pero lo que es más, ¿a qué intereses representan? ¿Representan los intereses del pueblo? No. Porque al pueblo le han dado duro, muy duro, y ellos no han dicho nada. Muy al contrario, al pueblo le dan y ellos se hacen los suecos o cooperan para que le den más duro al pueblo. Eso ha sucedido. Por eso yo le digo a ustedes, entonces al final, como decía el Chapulín, ¿y quién podrá defendernos? Una de las grandes cosas que yo he debatido en este programa es que con el tiempo, si nosotros no creamos conciencia, por eso yo hablo siempre de los votantes, de la calidad de los votantes, de que tenemos que cambiar la calidad de los políticos. Si nosotros no hacemos conciencia de eso, con el tiempo vamos a tener un vengador social aquí. ¿Qué es un vengador social? Amigos míos, una persona sin capacidad, sin plan, pero con un discurso seductor y que la gente esté desesperada y ese que va a llegar. Y yo siempre cito el mismo caso. Menciono el caso de Venezuela. Que a propósito, el otro día tuvimos al principal asesor de Chávez para llegar a la presidencia. ¿Cuál fue el problema de Venezuela? Que los políticos tradicionales venezolanos, 2 partidos que se disputaban la dirección de Venezuela, los adecos y los copellanos, que un tiempo gobernaban los adecos, Acción Democrática, y otro tiempo gobernaban los copellanos. Y cada vez que gobernaba uno decía que el otro se había robado el país. Cuando venía el otro decía que el otro se robaba el país. Se vivían tirando la pelota, uno y otro. Un día, porque hasta la belleza cansa, los venezolanos se hartaron. Y votaron de forma desesperada por lo que encontraron. En ese momento lo que encontraron se llamaba Hugo Rafael Chávez Frías, Hugo Chávez. Y votaron por Chávez. Y Chávez, que fue producto del mercadeo político, supo muy bien cómo venderse ante la sociedad. Pero cuando pasaron los 4 años, sus primeros 4 años, que fueron del año 98 al 2002, y que Chávez le cogió el gustico al puesto, le cambió la percepción de inmediato. El Chávez que ganó las elecciones y que tenía libertades y que era un hombre demócrata en el 98, en el 2002 era un maldito dictador. Y le cogió el gusto a los relojes buenos, y le cogió el gusto a la buena vida, a los buenos trajes. Ya no lo veíamos tanto con la ropa militar que utilizaba. Los teóricos de la política le llaman outsider o vengadores sociales. Eso va a suceder en la República Dominicana. Porque aquellos que tienen alguna condición o que tienen un discurso crítico no lo dejan pasar entonces sus organizaciones políticas. Le hacen la vida imposible. Porque el discurso de ellos no es el que le conviene a empresarios, a políticos corruptos,
a sociedades de la sociedad, a miembros de la sociedad civil que viven de eso. Porque es toda una estructura. Por supuesto, apoyado y permitido por un pueblo que no decide tomar ni entender el poder que tiene. Porque nosotros vivimos en un país supuestamente democrático, donde la capacidad de decisión es nuestra. Cada 4 años, cuando vamos a las urnas, podemos decidir de quién se queda y quién se va. ¿Cuál es el problema? Que cada 4 años elegimos sentimentalmente, elegimos irracionalmente y en ocasiones elegimos de forma irresponsable. Vaya a ver, y yo decía ahorita, que este año en exenciones, o sea, en impuestos que le van a dar, ¿cómo se dice?, en facilidades a los empresarios, en subsidios, hay 500,000 millones de pesos. 500,000 millones de pesos. Mire a ver si usted, que quizá me está viendo a esta hora, no hace nada, no porque no quiere, sino porque no tiene lo suficiente, tuvo que quedarse con hambre. Mira a ver si usted puede computar esa cantidad. 500,000 millones de pesos en exenciones de combustible, de impuestos, de muchísima vaina. Porque al final es un sistema creado por políticos corruptos y por familias oligárquicas para sacarnos la lengua y hacer lo que a ellos les da la gana. Por eso estamos como estamos. Por eso vivimos como estamos viviendo. Por eso no hemos podido tener una respuesta a los problemas fundamentales de esta sociedad dominicana. Entonces, qué triste se ve el escenario cuando uno ve que los que dicen que quieren ser presidentes, como Davidcito Collado, como Abel Martínez, como Paliza, como Faride y otras hierbas aromáticas, tienen tanto compromiso con los que se han robado este país, que si alguno de esos llegara, estaríamos en la misma o peor. Así no. ¿Están entendiendo ustedes entonces por qué tenemos que asumir una actitud distinta a la que tenemos? Una parte, los que son clase media, no, yo no me levanto a votar ese día, porque eso es poner a lo mismo, eso es privando en inteligente. Y la otra parte, con 500 pesos, con una Jumbo, con un picapollo, le vende 4 años al otro, a que los corruptos políticos y los corruptos empresarios se sigan robando este país, vendiéndolo por libra. Así no vamos a llegar muy lejos. ¿Están entendiendo ustedes el valor que tiene el voto? ¿Están entendiendo por qué ahora en el próximo proceso electoral es tiempo de que ustedes reflexionen? Me voy a llevar este papelito aquí con los nombres de los agraciados para en otra ocasión seguir conversando. Señores, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Recuerde suscribirse al canal de Primera Mano RD. Mañana a las 8 de la noche volveremos a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, a través del canal 16 del cable de Altiz y 18 del cable de Claro. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. A esta hora,